Saludos Venezuela y el resto del mundo. Transmite para ustedes Radio TV Online, Frente de Entendimiento Nacional. Radio que se transmite por las vías de nuestro canal YouTube, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook y todas nuestras redes por las vías online. Para que cuando estés en sintonía con este video, le des link a la campanita en YouTube y puedas interactuar con nosotros. Radio Frente de Entendimiento Nacional es una emisora online donde transmitimos política, economía social, cultura, deporte, farándula y hacemos grandes entrevistas a personalidades importantes en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, religiosas y hasta con la gente del pueblo, donde los problemas en las comunidades, en las barriadas, en los sectores de todo el país tienen alguna dificultad y por aquí pues nosotros interactuamos para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se resuelvan los problemas. Hoy estamos aquí con una personalidad importante, no sin antes avisarles y decirles que Radio Frente de Entendimiento Nacional está dirigida por la licenciada Iraida Mirabal y producido y editado por el mago de la edición, Churrique, Jesús Enrique Baluarte Joven, que son los que saben de eso. Bueno, hoy nos encontramos con una persona vinculada al mundo de la política, exdiputado, jefe de fracción parlamentaria, copellano, Nelson Chiti Larroche, una pelusa, dicen por ahí, una guara, amigo de muchos años, un hombre que ha venido participando en la defensa de la democracia, la libertad, la constitucionalidad, y es un baluarte venezolano que tenemos que tomar en cuenta sus opiniones para poder enfrentar esta grave crisis política, económica, social, cultural que hoy atraviesa Venezuela. Bueno, sin más preámbulos, Nelson, las cámaras son tuyas. Bueno, un saludo primero que todo al buen amigo Jesús Cabeza y al elenco que hace posible por el Frente de Entendimiento Nacional este contacto que nos lleva a las mayorías. Muchas gracias. Bueno, mira, Nelson, vamos a comenzar por las primarias. ¿Habrá posibilidad de que se den las primarias con el CNE, sin el CNE, el conflicto que hay con esas primarias que están en duda de su realización? Y aparte de eso, pues, no se sabe si está ya la organización para la participación acorde con lo que la Comisión Nacional de la Primaria ha planteado. Porque ahí ha habido también separación de algunas autoridades, han renunciado a su responsabilidad. Pero bueno, vamos a ver qué piensas tú, Nelson, sobre eso. La información que yo tengo es en ese sentido optimista, positiva. Deberán tener lugar las primarias el 22 de octubre próximo, en menos de un mes. Logísticamente se viene armando ese rompecabezas que es propio de estos procesos, los locales, los centros de votación, las mesas de votación. Cada uno de los 13 candidatos hará su presentación, su postulación para que se integren convenientemente pues esas mesas de votación y se pueda determinar quién resulta favorecido por el sentimiento, por el criterio ciudadano. Mira, Nelson, hay una pluralidad de candidatos y tú sabes que una de las candidaturas independientes que está en el tapete es una que yo represento en el Frente de Entendimiento Nacional.
Nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional hemos venido hablando de la posibilidad de un gran acuerdo nacional, un gran consenso nacional, porque aquí van a salir múltiples candidaturas. Va a salir una candidatura, si se da las primarias, de una candidatura elegida en las primarias, pero si no se da, no sé qué pasará con esos 13 candidatos, si van a continuar la batalla hasta el 2024. Pero por otro lado, ese es el grupo que representa la plataforma unitaria. Pero por otro lado está la Alianza Democrática, que representan los llamados alacranes, que le dicen así porque, bueno, se quedaron así, son así, pues. Y otro grupo del sector independiente, que de una u otra forma estamos pues bregando y buscando la forma de que podamos llegar a una mesa de diálogo, de entendimiento, de un gran acuerdo nacional para poder satisfacer las necesidades del país, de la gente que clama por una candidatura unitaria y no por egoísmo, por egos y por prepotencias, ni porque yo puedo más, porque yo estoy sobrado o yo estoy sobrada o X. ¿Tú no crees que sería conveniente que todos nos pusiéramos de acuerdo para un gran conclave, así tal como lo hace para elegirse al Papa? ¿Qué opinas tú de eso? Tú que eres profesor en materia de las ciencias políticas. Bueno, primero que todo, las primarias son una consulta De un sector. a aquellos que tengan a bien acercarse. Hay una serie de nombres que constituyen aspirantes, un lote de venezolanas y venezolanos que sienten que tienen cómo ofrecerle al país una dirección, una conducción. No pueda pensarse en una candidatura unificatoria. Ahora, ciertamente la candidatura de las primarias hay que tener las condiciones y una de ellas es ser conocido por la gente y contar con un proyecto que permita saber la gente qué es lo que tú propones. Porque imagínate tú si seguimos sufragando por aquellos que hacen un discurso muy elocuente, pero que luego no tienen una instrumentación correlativa, racional, científica de lo que habría que hacer a la hora de gobernar el país. Mira, las encuestas actualmente señalan, cuando tú haces una encuesta con relación al boom, ahorita que son las primarias, ahorita porque estamos cerquita, yo les deseo éxito, aunque yo no comparto ni coincido con esa primaria, porque tengo mi posición, mi visión de cómo se eligieron a partir del mismo momento que fueron elegidas a dedo las autoridades. Pero sin embargo, yo les deseo suerte y éxito. El país ya sabe y conoce a quienes han gobernado tanto en la cuarta como en la quinta. Hay gente ahí que estuvo en la cuarta con mucho poder y ahora está en la quinta y que también quiere ser candidato y tiene su derecho, están en su derecho. Sin embargo, yo creo que el país actualmente, dentro de esa encuesta que tú haces, tú ves como la gente, por ejemplo, el candidato A, B, C de las primarias, que es lo que está en el tapete, el candidato A tiene el 30%, el candidata B tiene 25%, pero cuando tú le preguntas, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted considera que esta persona, ustedes votarían por esa persona en unas elecciones presidenciales? ¿O están de acuerdo con esa persona? El 74% rechaza ese liderazgo que está allí en el ambiente y clama por un nuevo liderazgo, pero el 91% clama porque se vaya Maduro. Entonces fíjate que hay una disyuntiva allí, ¿no? La gente quiere participar, pero a la vez no quiere ni confía en esos liderazgos que ya pues lo conoce, la gente lo conoce. ¿Qué recomendación le darías tú a esa cultura política que le hace falta al país? Bueno, yo primero que todo quiero lamentar de entrada la desciudadanización. Tú hablas de porcentajes de encuestas, yo no he visto esas encuestas, he visto algunas, sin embargo, y lo que siento es que hay una lejanía muy grande entre los conciudadanos y el acontecer político y lo que es más
hay un gran desinterés en la cosa pública. Llamamos cosa pública eso que es de todo, que nos interesa a todos. El tema del agua, el tema de la electricidad, el tema del salario, el tema del gas, el tema de la seguridad. La pobreza, el hambre, la miseria, la gasolina, lo que llamamos la gobernanza o gobernabilidad de un país. Algunos lo llaman así, yo prefiero llamar eso cosa pública, porque es de todos Sí. y a todos interesa. Me preocupa que la gente esté separada de eso, que opine poco, que rechace todo, especialmente, sin embargo, y allí es donde creo que son válidas las encuestas, cuando rechaza al gobierno que nos ha venido metiendo en esta crisis. Hay una afirmación que quiero señalar: la gente quiere cambio. Quien quiera que tú consultes quiere que esto sea distinto, diferente. De cada 10 personas, 9. De cada 10, 9. De cada 11, 12. Bromeando, digámoslo así. Lo que quiero señalar con esto es que hay algo que las encuestas sí dejan claro, y es que el país está harto de esto que tenemos, está cansado, fatigado, incrédulo y desesperanzado, y que la única manera de que volvamos a tener un país ciudadano atento a los asuntos que compartimos, porque somos una nación, porque somos un pueblo, es que realmente se produzca un cambio que permita pensar, que permita creer que realmente se va a hacer lo necesario por el bien de todos. Y no lo que ha venido pasando, y es que un grupo de una supuesta revolución que solo ha fracasado, que no hay un solo escenario en que lo haya hecho bien, una revolución que nos ha empobrecido patéticamente, una revolución que nos ha despojado nuestra soberanía, una revolución que todo lo ha hecho mal. Ahí está el caso del Esequibo y este show que quieren montar con un referéndum para que, si ustedes no han hecho ni Chávez ni Maduro, y mucho menos el mundo militar, lo necesario para hacer saber que nosotros los venezolanos tenemos justificados títulos para reclamar esos 159.000 kilómetros. Que 8 millones de venezolanos se han ido es una estampida que no cesa, porque siguen mostrando los cables internacionales, y tú que te mueves en el mundo de las noticias lo sabes, que sigue habiendo una presión de gente para pasar el Darién, que sigue habiendo una fuga constante, una hemorragia de la nación venezolana que ya no soporta vivir aquí, ya no quiere vivir aquí, que se va. Lo más grave, y los que se van no quieren volver. Nosotros en el movimiento de la sociedad civil independiente Frente de Entendimiento Nacional hemos practicado siempre la búsqueda de solución a esos graves problemas, y tú has sido uno de los participantes que has hecho unas propuestas importantes, y que de ahí, de esas reuniones que hemos hecho, de esos foros, conversatorios, congresos que hemos realizado, hemos sacado un proyecto de país que se llama La Venezuela Posible y Necesaria, basada en la unidad superior. Nosotros, en ese sentido, buscándole la solución al país, hemos estado de acuerdo muchas veces con los diálogos, porque los diálogos y las negociaciones permiten que lleguemos a un acuerdo y hay una transición del socialismo bolivariano del siglo XXI, castrochavista, madurista, a una transición hacia la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, la constitucionalidad, ¿verdad? Para eso nosotros hemos hablado mucho de que es necesario un diálogo. Pero tú estás de acuerdo, chicos, con estos diálogos que se vienen haciendo con sectorizados, con sectores entre el gobierno y un sector exclusivo que el gobierno escoge para su diálogo, donde el mismo Nicolás Maduro
dice y plantea que lo que reclama es su legitimidad. Reclama que le reconozcan el poder Estado de los poderes públicos nacionales, reclama que se le quiten las sanciones, reclama que se quiten el bloqueo, denuncia una guerra económica contra el país. Entonces, por otro lado, no se llega ni se ha llegado a un acuerdo para resolver los graves problemas del país que tú ya anteriormente los mencionaste, sino que por el contrario, los problemas se agravan más. ¿Tú crees que esos diálogos nos han llevado a resolver algún problema? Y tú crees, hablando de eso, donde Maduro plantea que se legitime como tal, ¿tú crees que el 2024 es la base fundamental para que Maduro se legitime y se consolide esa revolución socialista bolivariana del siglo XXI, del hombre nuevo y la tierra arrasada? ¿Tú qué piensas de eso? Personalmente creo que Maduro no es quien ocupa con legitimidad formal y constitucional la presidencia de la República. Maduro está allí por la fuerza de los hechos. En segundo lugar, Maduro, ¿usted quiere legitimarse? Vaya a elecciones, gane. Elecciones limpias, elecciones regulares, constitucionales, democráticas, secretas. Y no las maniobras que derivan del control vía usurpación que tienen todos los poderes públicos en Venezuela, sin ninguna excepción. Basta ver lo que acaban de hacer con el Consejo Nacional Electoral. Un reconocido militante, Elvis Amorós, que es peso puro. Hay una cosa que nos llama la atención. El gobierno sanciona a aquellos candidatos que van a las presidenciales y los excluye para que participen. Los inhabilitados. Pero Maduro tiene un juicio abierto en la Corte Penal Internacional y tú eres conocedor del derecho. Y tú sabes que las leyes plantean, y la Constitución plantea que si tú tienes una averiguación penal a ese nivel, tú no puedes ser candidato hasta que no se resuelva tu problema. Entonces, el gobierno sanciona a los candidatos, pero ¿quién sanciona a Maduro para que vaya ese proceso electoral? Bueno, quien sanciona a Maduro es la ciudadanía que no lo quiere. Por el único mecanismo de que dispone, que es rechazarlo. Pero está habilitado, ¿está habilitado o inhabilitado? Está habilitado, obviamente, porque es que, mire, vamos a ser francos, la inhabilitación es un abuso del poder. La inhabilitación está prevista en la Constitución como una situación que única y exclusivamente deriva de una sanción judicial de un tribunal que decida definitivamente, firme por cierto, la sentencia, pues inhabilitarte o en todo caso comprometer el ejercicio de tus derechos políticos. Léanse el artículo 42 de la Constitución, en el capítulo 2, sí, del título 3, que corresponde a la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo es posible que un funcionario de segunda o de tercera inhabilite, qué casualidad, a la gente de la oposición? Ahora, los peores administradores de la historia del mundo de la cosa pública son estos. ¿Dónde está Tarek El Aissami? 30.000 millones de dólares pasaron por sus manos y la de sus acólitos. No sabemos nada de él, pero hay que ver qué cantidad de gobernadores, alcaldes, chavistas, maduristas han simplemente atacado, asaltado, saqueado la cosa pública y no están inhabilitados. Señores, la inhabilitación es una maniobra sórdida y ominosa para que el gobierno escoja con quién confrontar y no le permita al pueblo un golpe de Estado a la soberanía escoger su liderazgo.
La ciencia política está muy vinculada a las ciencias económicas, Nelson. En ese sentido, se habla mucho de las sanciones, del bloqueo, se habla mucho de la guerra económica, y todo esto ha generado confusión en el país hasta el extremo de que el gobierno no ha tenido la capacidad de gobernar como tal, y aparte de eso, pues vemos que todo se lo achacan a ese cliché, pero mientras tanto sigue habiendo pobreza, hambre, miseria, desempleo, inflación, todo este problema que ha destruido a nuestra patria y ha quebrado a Venezuela por esa política fiscal devoradora, depresiva, corrupta, la emisión de moneda, la emisión de moneda sin respaldo sustancial económico o de la riqueza del país. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos, o el candidato que llegue a ser, el candidato que llegue a ser elegido presidente en el 2024, tú puedes que tenga esa tesis? Porque yo he visto muchos candidatos que tienen la visión de gobernar y han gobernado con yo y mi partido yo y mis panas al poder. Pero no se dan cuenta que ahorita, ante la crisis que tenemos tan grave, se necesita de la participación e inclusión ante la autocracia, el totalitarismo, la centralización y la grave crisis que va a quedar en el país después de este desastre, este hecatombe que ha sucedido en Venezuela. Bueno, primero que todo hay que ser claro, practicando otra política económica. Ese cuento de las sanciones, vamos a ser francos. En 1998, PDVSA producía 3.300.000 barriles de petróleo diario y refinaba 1 millón. Estoy hablando del último trimestre de 1998, entregando al doctor Caldera, pues, su gobierno. Ahora tenemos una producción de 700.000 barriles y además irregular. No han sido capaces, a pesar de las promesas, de elevar la producción hasta llegar a 1 millón, y no han sido capaces porque fue de tal manera, digamos, grosero el saqueo del país que no hay dinero, no hay fondos para eso. Y eso, sin lugar a duda, tiene consecuencias muy graves. Ahora vamos a culpar a las sanciones. Las sanciones tienen 7, 8 años. Y las sanciones limitan ciertamente, desde su naturaleza, las negociaciones entre empresas norteamericanas y el gobierno nacional. Pero es que el mundo todo no quiere saber de Maduro, y hay una razón que usted dio hace un rato, economista Cabezas. Todo el mundo sabe que este es un Estado fallido, todo el mundo sabe que carece de legitimidad de origen, no solo el que hace de presidente, sino el resto de los poderes públicos, usurpados todos en clara violación de la Constitución y de la ley, y todavía más, no hay forma, manera, modo, medio, mecanismo para permitir que realmente se revise eso malo que han hecho, porque están allí para mantenerse pura y simplemente en el poder. Eso es culpa de un muy mal gobierno, de una impresionante ineptitud y además de una corrupción, como usted dijo, galopante. Ahora, una cosa, se necesita, el próximo que gobierne tiene que gobernar con amplitud y representación de todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales, gremios, sindicatos, de todo. Porque ¿crees tú que es necesario, o nada más con la política de yo y mi partido y yo? Solo juntos somos invencibles. Así que cualquiera que recibiere el respaldo popular tiene que llegar con dos cosas claras. Una, hay que cambiar esto.
Puede cambiarse todo para que quede igual, como nos enseña aquella novela maravillosa de Dylan Pedusa, El gato pardo. No, es cambiar en serio. Cambiar incluso desde el venezolano promedio. No es que se trate de un hombre nuevo que no tiene nada de nuevo, sino se trata de enseñar que somos responsables cada uno de los demás y que esto es un cambio cualitativo significativo. Un cambio de política económica, un cambio estructural, constitucional y legal está planteado. Un cambio incluso desde el punto de vista de el desarrollo de la decisión ciudadana. Un cambio que incluya, y es importante hacerlo notar, el federalismo. Al mismo tiempo hay que hacer justicia. Y esto es lo problemático, fíjate tú, porque los que están no quieren entregar porque saben lo que han sido y saben que en condiciones normales son reos desde el día siguiente en que cambie el régimen y regrese, como usted lo decía hace un rato, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que cese el gobierno de los hombres y volvamos a tener el gobierno de las leyes. Entonces, ¿tú crees que por elecciones un gobierno que se siente que ha aplicado la oclocracia, que llaman por ahí, el latrocinio, que ha sido señalado como corrupto? Porque no sabemos qué tipo de régimen es que tenemos. Uno lo dice que es una oclocracia, latrocinio, caquistocracia, autocracia, bueno, tiranía, bueno, dicen de todo. No sabemos qué diablo es lo que tenemos en el país, pero sin embargo sabemos que hay un régimen que tiene catapultada a Venezuela en el foso más profundo de la crisis en que estamos metidos, para redundar, no redundar demasiado. Entonces, fíjate, Nelson, el hambre, la pobreza, la miseria, la hambruna que se vive en Venezuela, los salarios de exterminio, el problema de la salud, que los hospitales están destruidos, para ir a un hospital es un problema porque tienes que sacar de tu propio peculio y mucha gente no tiene cómo pagar con esos salarios, con esos ingresos que son de hambre. El problema de la inseguridad, el problema de Tocorón, no solamente la inseguridad jurídica, la inseguridad personal, sino también jurídica. Por ejemplo, las empresas no tienen seguridad, confianza, no hay producción, no hay inversión, no hay la defensa de los derechos humanos como tal, no se respeta pues la constitucionalidad en Venezuela. Entonces, con todo este desastre que hay, tú como venezolano, como pensante, como lo que vivimos a día y sentimos a día, los avatares de esta tiranía, de este desastre que no se sabe qué diablo es. ¿Qué le propones tú ya para ir terminando al país? ¿Qué debe hacer la gente común como nosotros para poder resolver sus problemas? Porque muchas veces los problemas son tan graves que lamentablemente la gente piensa que no hay cultura política. Sí hay cultura política, porque hoy en día el venezolano sabe que desea un cambio de gobernabilidad en el país, de gobernanza. O sea, la gente quiere un nuevo gobierno, pues. Sabe que quiere un nuevo gobierno, sabe que desea un candidato que les llene de confianza, de seguridad. O sea, con todo esto, la gente, a pesar de que le dan y busca la manera de resolver su vida, ¿qué le planteas? ¿Qué le dirías a toda esta gente, chico, que sufre en carne propia todos estos avatares? Bueno, ellos lo saben, hay que cambiar esto, sencillamente. Todo lo que usted dijo lo suscribo al pie. Lo que pasa es que siento que tiene que haber un reordenamiento del país, estructural, constitucional, legal, económico y social, pero además ético. Vale decir, la gente no está apostando ni por sí ni por el país. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué llegamos allí?
Oye, porque son 25 años, como usted dijo, de concupiscencia, de latrocinio, de corrupción y de la más completa ineptitud. No sirven, son muy malos, son incompetentes. Esta revolución de todos los fracasos es también y al mismo tiempo el ascenso de la mediocridad. Eso hay que cambiarlo, tiene que regresar el mérito, tiene que regresar a la ecuación del poder, el saber, tiene que valorarse el esfuerzo de nuestra gente. Educación. Educación. Ahí está, La clave. desde los viejos tiempos de Platón, la clave. Mira, Tocorón, para allá cerrar con broche de oro. Tocorón, el infierno de las cárceles de Venezuela. Es Tocorón, la ciudadela del crimen, lo más peor que puede haber, un reflejo de la Venezuela actual. Mira, Tocorón de Venezuela y es actual. Eso que produce ese hombre nuevo de que habla el chavomadurismo, militarismo, castrismo, ideologismo, porque es un melange y una mezcla deleteria y perniciosa que constituye pues el régimen, produce, hervido todos los pétalos del cinismo, una gota, Tocorón. Claro, cuando usted ve que Iris Valera puede ser ministra y es ella la que lleva esa política, no podíamos tener sino a Tocorón. El planato. Y todo lo que eso significa. El Tren de Aragua. ¿Qué significa el Tren de Aragua? Es una vergüenza para el país. Miren, no nos quieren en Perú, en Ecuador o en Colombia por el Tren de Aragua. Mira, porque es una internacional del crimen. Tarek. Y eso lo crea, lo desarrolla, lo abriga, lo aquilata, lo alimenta la impunidad con que es tratado y la sociedad gangsteril entre unos y otros. Nadie será recordado, decía García Márquez, por sus pensamientos ocultos. Preséntese y diga, yo estoy aquí. Bueno, señores, señoras, jóvenes, amigos y todas aquellas personas que nos ven, tanto a nivel nacional como internacional, a la radio TV online que se transmite por nuestras ondas de YouTube y todas las redes sociales nacionales e internacionales, habló para ustedes el economista Jesús Cabezas Castro, gerente general de la radio, y no nos queda más que decirle que gracias por su atención y a este honorable caballero, nuestro amigo Nelson Chiti Larroche, que también ha sido gran colaborador, opinador y nos ha dado muchas recomendaciones y asesor político del movimiento de la sociedad civil Frente de Entendimiento Nacional. Hoy con nosotros ha sido un gran placer haberte entrevistado, haber conversado, una conversación que tuvimos grata para que dieras a conocer tus ideas. Es una persona muy valiosa, de verdad, muy respetable para nosotros, porque es un hombre que ha defendido mucho la patria, la república, la nación, y como parlamentario fue un gran parlamentario, y como político ha luchado mucho en defensa de la democracia y la libertad. Saludos Venezuela, saludos el resto del mundo, y esperamos vernos en otra oportunidad. Chao.